una reacción de hipersensibilidad por células y granulomas en los tejidos afectados. En cuanto a la transmisión, nos dice que es de persona a persona por vía aerogénea y dice que, o sea, los microorganismos que están, o sea, en la piel, en las mucosas intactas, o sea, vale la redundancia decir, sanas, no invaden y por lo tanto no son infecciosos. Bueno, yo mencioné anteriormente que había varias especies y, o sea, otra manera de transmisión en otro tipo de Mycobacterium, hablando del bovis, que nos habla del ganado en sí, se transmite por la ingestión de leche o productos lácteos no pasteurizados. Bueno, siendo así, o sea, esta bacteria, mucho más frecuente la tuberculosis pulmonar que la extrapulmonar. Bueno, en cuanto a la patogénesis e inmunología, dice que bueno, la infección se inicia cuando una persona inhala núcleos de microgotas en el aire que contiene este microorganismo. Así los bacilos ya en nuestro organismo son ingeridos por los macrófagos alveolares que son transportados a los ganglios regionales. Bueno, pero menciona que hay veces en las que, o sea, puede llegar a diseminarse y pasar a la sangre. Siendo así, menciona que de haber eso puede haber focos de reinfección. Bueno, menciona también de que la hipersensibilidad se puede comprobar por un medio de una prueba llamada la prueba de tuberculina o PPD. Y hablando desde el punto de vista inmunológico, nos dice que, o sea, los linfocitos entran a las áreas de la infección, elaborando interleucinas y otros factores que atraen a los monolitos. Estos monolitos se convierten en macrófagos. Y menciona que, bueno, que las lesiones a veces se calcifican y pueden dejar una lesión residual, así como mencioné los focos. Eh, y bueno, el riesgo creo que está de más decir que, o sea, las personas que presentan, las personas inmunodeprimidas, ya sea con el SIDA, que es de lo que estamos hablando en este tema relacionado al VIH, o a las colagenopatías, o también es más elevada en enfermedades debilitantes, ya sea el alcoholismo, la insuficiencia renal, el cáncer o la diabetes. Ya, ahora vamos a hablar ideas un tanto puntuales acerca del VIH y del SIDA. En cuanto a su adquirida, se dice que es la etapa final de la infección, ¿no? El cual también causa lo que es el SIDA. Eh, Se sabe que dentro de la estructura del virus del VIH, su estructura se divide en tres capas. Una capa interna que contiene lo que es el ácido, perdón, y una nucleoproteína con enzimas. Después está una cápside y al fin una envoltura. El virus del VIH se sabe que hay dos tipos. El VIH-1, que es el más predominante a nivel mundial, y el VIH-2, que se presenta más comúnmente, según el artículo, en África Occidental. Y también se dice que ambos causan el SIDA y se transmiten de la misma manera. Sin embargo, el VIH-2 lo hace con mayor dificultad. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la transmisión, el VIH se puede transmitir a través de la sangre, del semen y por las secreciones vaginales. Además que dentro de lo que es la transmisión heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer, se transmite a través del coito vaginal, que es la forma más frecuente de transmisión. Aparte de ello, también se puede transmitir de madre a hijo, en donde, según el artículo, menciona que casi la tercera parte de los no llevan tratamiento. Esto se puede transmitir, y esto puede ocurrir durante el embarazo y mayormente durante el momento. Otra forma de transmisión importante es a través de las drogas, de los inyectables, y se dice que es específicamente cuando se comparten las jeringas. Y por último también otra forma de transmisión es a través de un pinchazo, digamos.
al pincharse con una aguja con sangre que contiene VIH. Sin embargo, este se dice que es un riesgo un tanto bajo, prácticamente del 0,3%. Y también menciona sobre la exposición a mucosas. Ahora, en cuanto a la patogénesis e inmunología del VIH, el VIH se puede reproducir por sí mismo. Entonces, lo que hace es infectar a células que tienen moléculas del antígeno CD4 en su superficie. Y esto lo que hace es, le permite adherirse y poder entrar en estas células. Principalmente afecta a los linfocitos CD4, como podemos ver en la imagen de la derecha. El VIH, muy aparte de esto, también utiliza unos correceptores que son el CCR5 y el CXCR4. Bueno, una vez de que el virus entra en la célula, se reproduce mediante sus enzimas. Y lo que a través de una de sus enzimas, que es la transcriptasa reversa, esta transforma el ARN viral en ADN. Mediante otras enzimas ocurre lo que es el ensamble de las partículas virales, y por replicación viral esto causa lo que es la muerte celular. Y como consecuencia de esto hay una disminución de lo que es el número de linfocitos de CD4. Muy aparte de todo ello, este virus se presenta primero como un síndrome retroviral agudo, es decir, se presenta como un proceso viral normal, es decir, fiebre, adenopatías, etcétera, y se presenta dentro de las 2 a 4 semanas de contagio y desaparece a los pocos días. Luego de ello está lo que ya empiezan a aparecer lo que son los síntomas de la enfermedad en sí, que es el SIDA, y estas aparecen dentro de durante un. Ya, perdón. Bueno, vamos a ver la coinfección, o sea, la relación de ambos virus. Bueno, para empezar, el artículo menciona que, o sea, la prevalencia de ambas enfermedades, o sea, de las personas que tienen ambas enfermedades, es de un 80% en algunos países. Y bueno, el 12% de los casos en el mundo. Y también mencionó de que de 12 a 14 millones de personas están afectadas por ambos virus, están infectados por ambos. Y bueno, menciona que la tuberculosis es la más común de las coinfecciones con respecto al VIH. Y una de cada tres personas que mueren por SIDA tienen VIH. Siendo así, el 50% de la causa de muerte de estos pacientes. Eh, y bueno, viendo desde el otro punto, o sea, el fallecimiento por tuberculosis es 4 veces mayor en pacientes que tienen el VIH o el SIDA. Bueno, voy a hablar sobre la sinergia, es decir, de que, o sea, como que ambos se favorecen. Y bueno, empezando por el VIH, lo que pasa es que el VIH promueve la progresión de la tuberculosis reciente o latente. Y del otro lado, la tuberculosis acelera la evolución del virus de inmunodeficiencia humana, siendo así, o sea, un impacto bidireccional, sabiendo que, bueno, ya lo mencioné, que la tuberculosis es la principal causa de enfermedad y muerte en personas que viven con el VIH. Y menciono también que el VIH, como el gran aliado del bacilo Mycobacterium tuberculosis, puesto que este tiene la capacidad de destruir las células encargadas de la defensa contra este bacilo, así conduciendo la declinación de los linfocitos CD4. La infección con el VIH es el factor de riesgo más fuerte para la progresión de un estado de tuberculosis latente. Ambas así aumenta la mortalidad, la tasa de tuberculosis, la reinfección, que es más común, la reinfección de tuberculosis que es más común en individuos con el VIH. Bueno, ya finalmente voy a hablar sobre la prevención.
de la tuberculosis en personas con VIH. Bueno, menciono que la mejor manera de prevenir es dando un tratamiento efectivo, empezando por la vacuna BCG, que es una, que es como una vacuna, pero es principalmente para los niños. Y bueno, lo menciono así las recomendaciones son en varios grupos. Por ejemplo, en niños nacidos con madres con el VIH, en niños asintomáticos con estatus de VIH desconocido, en niños con diagnóstico establecido o en niños con estatus de VIH desconocido, pero con síntomas. Y bueno, habla sobre las medidas de control de las infecciones en tres grupos, que serían administrativas, control ambiental y protección respiratoria personal. Ya. También es elemental que las personas No te escucho bien. eviten adquirir el VIH, porque en el caso de Doctor, me está diciendo que... ya. Bueno, ahí está. Ya, Romina, si no se te escucha bien. Bueno, recién, antes ya más o menos, ahora un poquito menos. Ya, Nodra, ¿me puede dar por favor un momento? Me voy a conectar desde mi celular. Ya está bien. Ya, ahora sí se me puede escuchar mejor. Sí, ya mucho mejor. Ya, disculpe, doctora. Bueno, eh, decía que así como es importante prevenir lo que es la tuberculosis en una persona que ya ha sido infectada por el VIH, también es elemental que las personas que tengan una infección asintomática por Mycobacterium tuberculosis eviten adquirir el VIH, porque en el caso de contagiarse, esto aumenta considerablemente su riesgo de contraer una enfermedad tuberculosa activa. Y esto se puede prevenir dependiendo de las medidas, de distintas medidas. Primero, lo que son las prácticas sexuales, que, bueno, es importante que las personas sepan que muy aparte de lo que es la abstinencia, otra de las maneras para poder protegerse es mediante el uso correcto de lo que son los preservativos, cuya efectividad se sabe que es del 95% aproximadamente. También evitar lo que es el uso de drogas inyectables, porque es una práctica, se considera una práctica de alto riesgo. Después también está lo que es el tamizaje de donantes y productos sanguíneos, que esta, si bien se la considera como un factor de riesgo extremadamente bajo, también tenemos lo que es la prevención de la transmisión materno-infantil, es decir, de la madre al hijo. Y esto se puede prevenir al menos en un 2% a través de un tratamiento antirretroviral a la madre durante el embarazo y durante el parto, así como también al recién nacido inmediatamente al nacer, y suspender lo que es la lactancia. También, bueno, está además decir que se deben considerar lo que son las medidas de bioseguridad en los establecimientos de salud,
Y también se dice que se puede prevenir con una terapia antirretroviral que, según el artículo, esta tiene un impacto significativo en lo que es la prevención de la tuberculosis, ya que los pacientes que toman antirretrovirales tienen un 65% menos de riesgo para poder padecer tuberculosis. Es por eso que se dice que la OMS recomienda que el empleo de antirretrovirales en personas con VIH debe hacerse lo más pronto posible. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, y para terminar, como una conclusión, tanto la tuberculosis como el VIH tienen implicaciones para lo que es el sistema sanitario, y es que se dice que la atención a los infectados con dichas enfermedades debe ser integral e integrada. Es decir, un paciente con tuberculosis debe realizarse la prueba del VIH y un paciente con VIH debe realizarse una prueba para poder descartar la presencia de tuberculosis. Ahora, como una conclusión, una breve conclusión, podemos decir que la coinfección de la tuberculosis y el VIH es uno de los problemas de salud más importantes que se presenta en la humanidad, y el VIH incrementa el riesgo de padecer tuberculosis y esta a su vez acelera el curso del VIH. Gracias. Ya, muy bien, Romina. Este, y Brian, ¿no? ¿Con quién desea continuar? Nosotros, doctora. Ya. Te voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días, doctora, compañeros presentes. A continuación hablaremos sobre tuberculosis, diabetes y la relación que presentan estas enfermedades. Siguiente, por favor. Empezando por la tuberculosis, que en términos generales es una infección bacteriana causada por un germen de Mycobacterium tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones y la cual ya es conocida por lo que cuenta con un tratamiento. Siguiente. Epidemiología. La tuberculosis continúa siendo un problema constante de salud pública debido a que es la novena causa de muerte a nivel mundial, con una incidencia de 135 infectados por cada 100.000 habitantes. Como punto importante de recalcar es que en Perú la OMS estima que se produce un mayor número de casos de tuberculosis cada año de los que son notificados. Siguiente, por favor. Etiología. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aeróbica capaz de afectar cualquier tipo de órgano y sistema del organismo, pero afecta principalmente a los pulmones. Su transmisión se da de persona a persona a través del aire por medio de inhalación, al toser o escupir. Este patógeno invade inicialmente al macrófago y es capaz de viajar por todo el torrente sanguíneo. El macrófago va a secretar interleucin 12 activando los linfocitos T y las diferencia en T helper 1, los cuales secretan interferón gamma, lo cual activa el macrófago convirtiéndolo en una célula epitelioide y así se forma el granuloma tuberculoso que es característico de la enfermedad. Siguiente. Respecto a la sintomatología, los pacientes presentan una tos que dura de 3 semanas o más y presenta sangre, dolor en el pecho al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas y escalofríos. Siguiente. El
diagnóstico se puede dar mediante dos pruebas. Tenemos la más rápida, que es un estudio de esputo con tinción de Sahl-Nielsen, que es un estudio directo para encontrar al bacilo. En este se le va a agregar el método de tinción ya mencionado al esputo del paciente y se observa el microscopio. Si este se tiñe, indica la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Nuestra otra opción es el cultivo de Lowstein-Jensen, que se emplea en microbiología para hacer posible el crecimiento de micobacterias en medios de laboratorio. Estas crecen de una manera bastante lenta, por lo cual un resultado tomará varios días. Para el tratamiento, la enfermedad de tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. Entre los medicamentos aprobados, los fármacos en primera línea contra la tuberculosis van a incluir isoniazida, rifampina, etambutol y piracinamida. El tratamiento se va a dividir en dos fases. La primera dura aproximadamente 2 meses y trabaja con los 4 fármacos mencionados que suelen administrarse de manera diaria. Y la segunda fase dura aproximadamente 4 meses y trabaja únicamente con isoniazida y rifampina, que suelen administrarse de manera diaria 3 veces por semana. Es muy importante que las personas con tuberculosis reciban el tratamiento, terminen todos sus medicamentos y los tomen exactamente como se les haya indicado, ya que, aunque este es bastante extenso, si dejan de tomar los medicamentos antes de lo previsto, pueden volver a enfermarse, y si los toman de forma incorrecta, pueden generar resistencia al tratamiento, lo cual va a complicar su situación, debido a que una tuberculosis resistente a los medicamentos es más difícil y más costosa de tratar. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de la diabetes. Un ratito, es rifampicina, no es rifampina, rifampicina. Continúa, de. Ya, la diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico que tiene diversas causas. Se caracteriza por hiperglicemia crónica, trastornos del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, y también puede ser por consecuencia de anomalías de secreción o del efecto de la insulina secretada por el páncreas. ¿Cuál es su clasificación? Se pueden conocer hasta 3 tipos de clasificación. Primero está la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 se presenta por la destrucción de las células beta del páncreas, que es la deficiencia absoluta de la insulina. Es autoinmune, en algunos casos, de origen idiopático. La segunda es la diabetes mellitus tipo 2. Es un efecto relativo de la insulina o aumento de la resistencia de succión, que es la más frecuente entre el 90 y el 95% de los pacientes. Esta aparece de forma solapada e insidiosa. Luego está la diabetes mellitus gestacional en mujeres embarazadas, obviamente. Presenta hiperglicemia durante el embarazo, con glicemias superiores a las normales, pero inferiores para diagnosticar una diabetes. Tiene mayor riesgo a sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto y de padecer diabetes mellitus tipo 2 en el futuro. Luego se encuentran los factores genéticos que pueden verse asociados a la falla de las células beta y a otras clases de enfermedades endocrinológicas también. La epidemiología. En el Perú, según la OMS, existe un 6.7% de personas de 18 años que tienen un azúcar elevada en sangre, o sea, más de 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Estas toman medicación hipoglicemiante o ya tuvieron diagnóstico previo de diabetes mellitus. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se pueden encontrar 4. El medio ambiente. En el medio ambiente se refiere al lugar donde vives o tu riesgo ocupacional si es que trabajas en algún lugar que estés expuesto a esta enfermedad. Tu estilo de vida, que es el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el tabaquismo y el alcohol. Luego están los factores hereditarios, que se asocian a la diabetes tipo 1. Y luego los relacionados a la persona. Los relacionados a la persona son bastantes. Está la hiperglicemia y el síndrome metabólico, el sobrepeso y obesidad con un índice de masa corporal mayor a 25, la obesidad abdominal con un perímetro abdominal mayor a 85 centímetros en mujeres y 102 centímetros en hombres,
La raza, que si es latinoamericana, raza negra o asiáticos, es propensa a esta enfermedad. La dislipidemia por hipertrigliceridemia mayor a 250 miligramos en adultos y bajos niveles de colesterol HDL. Luego está la historia de enfermedad cardiovascular con una hipertensión arterial mayor a 140/90 milímetros de mercurio. Los antecedentes obstétricos de diabetes mellitus gestacional, antecedentes de hijos macrosómicos, bajo peso al nacimiento y una mayor edad a 45 años. Pero, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Esta enfermedad tiene dos presentaciones, la sintomática y la sintomática. Las sintomáticas son la de la diabetes mellitus tipo 2, que no advierten los síntomas. Esta es una condición que tiene una variabilidad de entre 4 a 13 años hasta que se logre presentar los síntomas. Y luego están los sintomáticos, que presentan poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, y adicionalmente pueden presentar visión borrosa, debilidad y prurito. Para los diagnósticos, está el diagnóstico temprano, la detección temprana y el diagnóstico. En la detección temprana tenemos el riesgo cardiovascular, que es cribado de glucosa plasmática en adultos que fueron o son obesos. Esta prueba se tiene que repetir en 3 años. En personas que tienen más de 40 años, el factor de riesgo es mayor. Si tiene un nivel glicémico anormal, los consejos para intervenciones intensivas son de dietas y ejercicios. El diagnóstico. El diagnóstico. La glicemia en ayunas en el plasma venoso tiene que ser mayor a 126 miligramos por decilitro y tiene que hacer la prueba 2 veces para confirmar. Luego están los síntomas de la hiperglicemia o crisis hiperglicémica, que es una glicemia casual medida en plasma venoso que es mayor a 200 miligramos por decilitro. Una glicemia mayor a 200 después de una carga oral de 75 gramos y la hemoglobina glicosidasa, que no es recomendada porque es poco accesible en el país. Luego tenemos exámenes auxiliares. La glucosa en ayunas en plasma venoso, que se origina en una orina y hemograma completo, perfil lipídico, para buscar TGO y TGP, albuminuria, AGA y electrolitos. La glucosa postprandial en plasma a las 2 horas de ingerir alimento. La hemoglobina glucosidasa, que es para control y seguimiento, y la PTOG es la creatinina en sangre. Luego, las imágenes para descartar la enfermedad, una radiografía de tórax, que es cuando el paciente presenta tuberculosis. La radiografía de pie, que es la evidencia de osteomielitis. El electrocardiograma, que es anual en personas que tienen problemas cardiovasculares, y los especializados dependiendo de la complejidad de la enfermedad. El tratamiento es sintomático, un control glicémico seguido y una buena calidad de vida para reducir la morbilidad. Luego, ¿cuáles son las metas del control? La glicemia en ayunas de 70 a 130 miligramos por decilitro, postprandial menor a 180 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosidasa menor a 7%. El colesterol total de menor a 200 miligramos por decilitro, HDL mayor a 50 miligramos por decilitro, LDL menor a 100 y los triglicéridos menor a 150. La presión arterial tiene que ser menor a 140 sobre 80 milímetros de mercurio. Luego tenemos complicaciones. Las complicaciones agudas, que puede ser la hipoglicemia o crisis hiperglucémica, que es el estado hiperosmolar, y la cetocidosis diabética con el característico aliento con olor a manzana, la complicación crónica, que son macro y microvasculares, las nefropatías y el pie diabético. ¿Cuál es la relación entre la diabetes y la tuberculosis? Aquellos individuos que poseen de diabetes tienen 3 veces mayor riesgo de desarrollar tuberculosis con respecto a los que no la tienen. Cuando contraen la enfermedad, las posibilidades de tener un tratamiento antituberculosis eficaz es menor. Y según el último reporte de la OMS, el 0.79 millones de casos de tuberculosis se debieron a esta patología en el año 2017. ¿Cuáles son las conclusiones? La diabetes, al poner el cuerpo en un estado catabólico o de degradación del cuerpo, va a hacer que todo el sistema inmune de la persona se vea afectado. ¿Y cuáles son las células que principalmente se han afectado? Son las neuronas. Entonces, las neuronas al fallar se van a ver
principalmente alteraciones en nervios periféricos, que es lo asociado a la osteomielitis del dedo, que es cuando una persona diabética se hace una herida en una extremidad, demora en sanar la herida y puede causar necrosis y perder el dedo. Luego, lo importante es que la diabetes mellitus tipo 2 es proinflamatoria. Entonces, la tuberculosis, al ser una enfermedad que activa el sistema innato y adquirido, también al ser infecciosa agresiva, afecta severamente a la persona que no tiene una medicación que está siguiendo. Entonces, cuando el paciente tiene diabetes, su sistema inmunológico está bajo, se va a ver predispuesto a reinfecciones de la tuberculosis. Y gracias a esa debilidad en el sistema inmune, la tuberculosis puede ir a cualquier parte del cuerpo, convirtiéndose en una enfermedad mucho más mortal. Muchas gracias. Ya, está bien, Ode. ¿Quién más quieres poner? ¿Gabriel? Sí, Ya. yo voy a compartir pantalla. ¿Se ve, doctora? Recién está cargando, ya ahora sí. Ya, doctora, vamos a hablar acerca de la relación de la tuberculosis y el VIH. Siguiente, por favor. Comenzaremos con el panorama epidemiológico. La infección con el virus de la inmunodeficiencia es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la tuberculosis, y la tuberculosis es la causa más común de muerte en personas que están infectadas con VIH. Este es un tema bastante importante debido al aumento de la proporción de pacientes que tienen tuberculosis y están coinfectados con VIH, sobre todo en países que tienen una gran magnitud con estas dos enfermedades. La frecuencia de tuberculosis en pacientes hospitalizados con SIDA varía desde 7.7% hasta un 50%, siendo más alto en pacientes que viven en pobreza extrema. Siguiente, por favor. En la patogénesis, los pacientes que tienen VIH pueden contraer la tuberculosis de dos maneras. Puede ser una progresión directa, quiere decir que se han infectado recientemente, o una reactivación de la tuberculosis latente, quiere decir que ya tenían el virus, pero este se encontraba inactivo. Los pacientes que están infectados con VIH van a presentar en mayor cantidad la reactivación del virus. La inmunidad celular es aquel mecanismo el cual se va a encargar de contener la infección latente de tuberculosis, pero como los pacientes están infectados con VIH, se va a impedir una respuesta inmune adecuada, lo cual aumenta la probabilidad de que este virus se reactive. La reactivación implica la multiplicación y replicación del virus, que genera una tuberculosis activa con síntomas y con posible contagio a otras personas. En pacientes sanos, una vez que se desarrolla la inmunidad celular en contra de la tuberculosis, existe una muy baja probabilidad de que ellos se vuelvan a contagiar. En cambio, en pacientes con VIH, que son más vulnerables, pueden infectarse nuevamente. En ciertos estudios se ha demostrado que durante el tratamiento de la tuberculosis, de una cepa sensible de tuberculosis, los pacientes con VIH pueden reinfectarse incluso con una cepa más resistente. Siguiente, por favor. En la influencia, existen ciertas investigaciones y evidencia que apoya que la tuberculosis acelera el curso de la infección por VIH. Y los pacientes con tuberculosis y VIH tienen un mayor número de infecciones nuevas, por lo que van a fallecer mucho más rápido que los pacientes que tienen VIH y no tienen tuberculosis. Bueno, en el artículo también nos habla acerca de un ejemplo
donde hay una población de 9 personas que están infectados con tuberculosis y VIH. La tasa de mortalidad fue bastante elevada. 8 de estas personas fallecieron y 5 de esas habían terminado su tratamiento de tuberculosis, lo que nos lleva a pensar de que ellos fallecieron no solo por la tuberculosis y no solo por el VIH, sino por la relación que hay entre estas dos enfermedades. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar del diagnóstico de tuberculosis latente y tuberculosis activa en sujetos con VIH. Primero hablaremos de la prueba de la tuberculina y la detección de anergia. Generalmente para el diagnóstico de tuberculosis con pacientes sin VIH y con VIH es generalmente lo mismo, pero cabe resaltar que la reacción al PPD está disminuida. ¿Ok? Esto debido a que conforme avanza el VIH, el recuento de CD4 va disminuyendo. Entonces, al momento de hacer la prueba de induración, que normalmente se considera positiva cuando es de 15 milímetros, en pacientes con VIH ya se le considera normal cuando es 5 milímetros. ¿Ok? Ahora, también hay que hablar que, o sea, en el estudio mencionado en el artículo, la reactividad al PPD fue solo del 17%, lo cual confirma esta teoría. Ahora, en los hallazgos clínicos están directamente relacionados a la gravedad de la infección por VIH. Em, Jones, uno de los investigadores de los que habla el artículo, observó que a un menor recuento linfocitario se encontró una mayor frecuencia de tuberculosis a nivel extrapulmonar, de adenopatía intratorácica y positividad en cultivos sanguíneos. En cuanto a los hallazgos radiológicos, es importante resaltar que en pacientes que padecen exclusivamente tuberculosis, se encuentra generalmente la enfermedad en los lóbulos apicales de los pulmones, mientras que a los que tienen tuberculosis y VIH, la parte más afectada son los lóbulos inferiores y también vamos a encontrar ausencia de cavitaciones. Ahora, en cuanto a los hallazgos microbiológicos, no hay gran diferencia entre un paciente con infección de tuberculosis y VIH y un paciente que solo padece tuberculosis, por lo que las pruebas microbiológicas serán similares en ambos pacientes. Ahora, hablando del tratamiento, tenemos que resaltar que el mayor problema que tiene en los pacientes que tienen una infección de tuberculosis con VIH es la reacción entre los inhibidores de proteasas, que es el tratamiento usual para el VIH, y las rifampicinas, que es el tratamiento usual para la tuberculosis. Entonces, si en pacientes con VIH aún no se ha iniciado el tratamiento con IP y padece tuberculosis, pues primero trataremos la tuberculosis para luego recién empezar el tratamiento con IP. Ahora, si el paciente ya empezó el tratamiento con IP, tenemos 3 opciones para tomar. Primera opción es descontinuar el tratamiento con inhibidores de proteasas y empezar un tratamiento de 6 meses de rifampicina para que luego se retome el tratamiento con IP. La segunda opción es descontinuar el tratamiento con IP para administrar 4 drogas por 2 meses de rifampicina y luego sustituirla por rifabutina. Y la tercera opción es continuar la terapia con IP, pero añadiendo idinavir y nelfinavir para luego administrar un tratamiento diario de 4 drogas que contengan rifabutina por lo menos por 9 meses. Todo esto debe ser evaluado por el profesional dependiendo de las necesidades propias del paciente y el tratamiento tiene que seguir un monitoreo constante. ¿Ok? Y bueno, como conclusión, o sea, a pesar de que estos casos de VIH y tuberculosis se presentan en mayor cantidad en África o en Asia, los países de Latinoamérica como Perú también tienen casos elevados de tuberculosis
que afectan directamente a los pacientes con VIH. Es por esto que se necesita identificar y tratar de forma oportuna a estos pacientes, a pesar de que el tratamiento sea bastante costoso. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, Gabriel, en relación al caso clínico anterior, ¿descartaríamos tuberculosis en ese paciente? Creo que no. Tenemos que hacer la prueba de PPD. Claro, pero como mencionaste también que la PPD iba a tener un 17% de positividad, ¿no? Entonces, lo que mandaría acá es la clínica, ¿no? Y en este paciente tenía muchos síntomas que podían coincidir con tuberculosis, entonces no podemos descartar la tuberculosis. Aparte, la baciloscopía tiene una sensibilidad y una especificidad casi al 50%, y si hablamos de tuberculosis extrapulmonar es menos del 40%, al igual que el cultivo. Entonces, no podemos descartar en este paciente tuberculosis. Muchas veces se da un manejo terapéutico y dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, se mantiene el tratamiento o se retira, ¿no? Pero ya hemos visto también con lo que han expuesto ustedes y sus compañeros de que hay mucha relación entre lo que es tuberculosis y diabetes, ¿no? No, perdón, tuberculosis y HIV. La primera causa de muerte por agente infeccioso en el Perú es el VIH y la segunda causa de muerte es la tuberculosis. Entonces debemos de tener siempre en cuenta que si tenemos un paciente con VIH, tenemos que descartar también la presencia de tuberculosis, ¿no? El último grupo para que terminemos con las posiciones? Ya, doctora, vamos a preguntar. Si alguien quiere exponer del caso clínicos, de los casos clínicos anteriores, a ver, me avisa para que los exponga ahora también. Y después yo, a los que faltarían, yo le doy a Yumi los temas para que exponga la siguiente práctica. Ya. Vamos a explicar sobre la relación entre la tuberculosis y diabetes. Siguiente. Definamos primero tuberculosis. Como ya lo han dicho, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria puede atacar a los pulmones, pero también puede dañar otras partes del cuerpo y se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. La tuberculosis, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos. La activa, que se presenta como un resultado de la primoinfección y van entre los 5 al 10% de los casos. Y otra que es la tuberculosis latente, que puede persistir dentro del sujeto por muchos años, pero no causa enfermedad. Se calcula que la tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado o en los casos de infección por VIH, malnutrición, diabetes o quienes consumen tabaco. Y un factor de riesgo para el desarrollo de tuberculosis activa se encuentra en la diabetes mellitus. Siguiente. Y ahora vamos a definir lo que es diabetes. La diabetes es un desorden metabólico múltiple caracterizado por la hiperglucemia crónica, que eso va a provocar alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas y van a producir defectos en la secreción y o en la acción de la insulina. Existen varios tipos de diabetes. En esos tenemos el tipo 1, que antes se llamaba insulinodependiente o juvenil, y se caracteriza más que todo por la ausencia de la síntesis de la insulina. También está la diabetes tipo 2,
que antes se llamaba insulinodependiente o del adulto, que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para poder utilizar con eficacia la insulina, y va a provocar una consecuencia de un exceso de peso. También está la diabetes gestacional, que va a provocar una hiperglicemia y se detecta por primera vez durante el embarazo. Siguiente, por favor. Ya, ahora voy a explicar un poco sobre la TBC y la diabetes, cómo actúan juntas. La TBC es una enfermedad causada por microorganismos intracelulares y ya por diversos factores puede pasar de una infección latente a una infección activa. Su complemento va a promover la opsonización y también la fagocitosis. Entonces, la subunidad C3 del complemento va a aumentar la adherencia y la ingesta del Mycobacterium tuberculosis por fagocitosis mononucleares. Y las micobacterias tienen la capacidad de replicarse dentro de los macrófagos de los alvéolos pulmonares, y así van a diseminarse a las células mieloides y los neutrófilos periféricos. Las células estas van a ser después lisadas, y en la diabetes estos caminos se van a ver facilitados ya por diversas causas. Siguiente. Ya. Los mecanismos inmunes que van a contribuir al aumento de la susceptibilidad de los pacientes diabéticos a la TBC van a tener efectos tanto directos como indirectos. Los directos van a ser por la hiperglucemia o la resistencia a la insulina, y los indirectos son los defectos en el reconocimiento bacteriano, la actividad fagocítica y la activación celular, lo que va a dar una producción alterada de las quimioquinas y las citoquinas. El inicio de la inmunidad adaptiva se va a retrasar por el reclutamiento, es decir, la función de las células presentadoras del antígeno van a estar un poco deterioradas en el individuo hiperglucémico, lo que va a resultar en frecuencia reducida de las células T y su secreción de las citoquinas, y estas que tienen un gran papel en la activación de los macrófagos y en la respuesta inflamatoria de la tuberculosis. Además que la respuesta inmune deteriorada y la supervivencia de las bacterias intracelulares van a aumentar la carga bacteriana, la inflamación crónica y la necrosis central. Siguiente, por favor. Ok, la relación. Se dice que hay mayor susceptibilidad en las personas con diabetes mellitus a contraer tuberculosis, el cual puede ser explicado por defectos de la inmunidad celular causados por la hiperglucemia. También, la inmunidad celular innata parece estar más afectada en estas personas, y estas alteraciones del sistema inmune determinan que algunas infecciones, como la tuberculosis, tienden a ser más comunes o más severas en personas con diabetes mellitus, sobre todo en aquellas con mal control metabólico. Si hablamos de las manifestaciones radiológicas, en los pacientes con TBC, con tuberculosis pulmonar asociadas a diabetes mellitus son diferentes a los pacientes no diabéticos. Estos casos de tuberculosis de diabetes mellitus 2 mostraron un mayor número de cavidades y lesiones en los lóbulos inferiores en pacientes que en los pacientes sin diabetes. Y estos presentaron mayores afecciones en más de un lóbulo. El efecto de la diabetes mellitus en la disposición con la tuberculosis y sus variaciones clínicas depende del fondo genético de las poblaciones analizadas, así como el diseño de los estudios clínicos epidemiológicos. Ahora, si hablamos de las manifestaciones clínicas, se presentan en los pacientes con tuberculosis, diabetes mellitus, sugieren algunos reportes que hay mayor severidad sintomatológica en estos pacientes. Presentan mayor severidad en lo que es tos, hemoptosis y fiebre, así como mayor número de cavitaciones en la radiografía de tórax con respecto a los pacientes sin diabetes. También existen estudios con evidencias de una menor eficacia de tratamiento ante tuberculosis en pacientes con diabetes mellitus 2.
Los niveles de rifampicina en el suero de los pacientes con diabetes mellitus de tuberculosis está disminuida. Y en un estudio, los resultados mostraron que la disminución de los niveles plasmáticos de rifampicina en los pacientes de tuberculosis diabetes mellitus 2 no se debió al uso de fármacos hipoglucemiantes como la glibenclamina, pero este se relacionó con el mayor peso corporal o hiperglucemia en los pacientes con tuberculosis diabetes mellitus 2. Siguiente. Ok. La respuesta inmune en el incremento de la susceptibilidad al desarrollo de tuberculosis en los pacientes con diabetes mellitus. La respuesta inmune es importante en la protección contra el Mycobacterium tuberculosis por el papel de los macrófagos y linfocitos CD4 y CD8, ya que los macrófagos son los responsables de la fagocitosis y la muerte del Mycobacterium tuberculosis mediante mecanismos como la producción de óxido nítrico y enzimas lisosomales. Y los linfocitos CD4 y CD8 tienen actividad bactericida mediante la producción de perforinas, granzimas y granulicinas y la producción de citocinas como el interferón, factor de necrosis tumoral y interleucina 6, que activan las funciones de los macrófagos. Hay evidencias que indican que la diabetes mellitus 2 es un factor de riesgo para la infección y desarrollo de la tuberculosis porque se encuentran importantes alteraciones inmunológicas. También se observó que las altas concentraciones de glucosa en los pacientes con diabetes mellitus 2 se correlacionan con las alteraciones en la fagocitosis y la prevalencia de las infecciones respiratorias. Y los pacientes con diabetes mellitus 1 tienen una disminución de células CD4 y CD8 y la disminución de producción de quimioquinas. Si hablamos de la respuesta inmune hacia Mycobacterium tuberculosis, los pacientes con tuberculosis que desarrollan anticuerpos contra la proteína 65 que da tendrían mayor susceptibilidad a presentar diabetes mellitus por destrucción de células betas asociada a la reacción cruzada a estos anticuerpos. También existe una disminución en la hipersensibilidad tardía hacia los antígenos de Mycobacterium tuberculosis, lo que sugeriría que tanto la respuesta innata como la adaptativa están disminuidas. Y en un análisis que fue muy minucioso se demostró que hay menor expresión del interferón, de la interleucina 12, por las células del pulmón y para el caso particular de los macrófagos alveolares. En respuesta inmune en pacientes con tuberculosis y diabetes mellitus 2, después de una infección con Mycobacterium tuberculosis, el desarrollo de la enfermedad está estrechamente asociado con el estado inmunológico del hospedadero y es así que la diabetes mellitus se convierte en un importante factor de riesgo para la tuberculosis. Estos pacientes con estas dos patologías presentan una disminución de la expresión basal del CD64 y el CD206 con respecto a pacientes que solo tienen tuberculosis. Y también hay una expresión basal del RAGE que está aumentada en los pacientes que tienen ambas patologías. Siguiente. Como conclusiones, los estudios recientes confirman que la diabetes mellitus 2 es un importante factor de riesgo para el desarrollo de la tuberculosis pulmonar y se observa con mayor frecuencia en países donde la prevalencia de estas dos enfermedades es alta. La susceptibilidad se debe a diversas alteraciones que parecen estar más relacionadas con la respuesta inmune innata y también los estudios demuestran en cierto grado de inmunosupresión en pacientes con ambas patologías, pero aún falta conocer los mecanismos que causan esta disminución. Gracias.
Ya, está bien, Yumi. ¿Alguien que desee presentar el caso clínico de la semana pasada? Ya. Yumi, entonces te voy a mandar los temas de los siguientes que faltan exponer para la próxima práctica. La próxima práctica también ya avanzamos lo que es inmunocromatografía y lo que es ELISA. Para ahora, como les queda una hora, van a hacer prácticamente sería ELISA para completar las preguntas las 4 o 5 preguntas del cuestionario. ¿Qué te las envíen antes de la 1? Ya, doctora. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, Yumi, entonces me las envías antes de la 1, por favor. Ya. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Que Feliz tengan año. un bonito año, que tengan luego, un doctora. feliz año, bonito año. Igualmente. No estén festejando muchos, chicos. No se van a... Los casos de COVID han subido por si acaso. ¿Ah? Ya estamos en 7, 8% de lo que estábamos en 3, 4%. Así que a cuidarse y a cuidar a sus familias también. Que tengan un muy bonito año. Feliz año, doctor. Igualmente, doctora, Igualmente, gracias. doctora. Gracias, doctora. Feliz año, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.